Hola, bienvenidos al canal menos histórico y más oficialista. ¿O cómo era? Bueno, el caso, bienvenidos al Delirio Histórico. Yo soy Rodrigo Aque y el día de hoy vamos a hablar de el Día del Niño. Podrán ver la escenografía, tengo mi Batimóvil, soy un gran fanático de Batman desde niño, la mini de mi mamá y muchos juguetitos que se utilizaban en la infancia de muchos. El día de hoy vamos a reflexionar en este video sobre qué es la infancia, por qué conmemoramos el Día del Niño y por qué hay que cuidar las infancias de todo el mundo. El calendario mexicano tiene 2 días para conmemorar a la infancia. Uno es internacional y uno es de nosotros. El 20 de noviembre, que es el internacional, y el 30 de abril, que es el nuestro. Pero ¿por qué hay dos? El primero, el 20 de noviembre, tiene sus raíces en la Organización de las Naciones Unidas, alias él creó conflictos bélicos para evitarlos y no terminó evitándolos. El caso es que ellos hicieron un texto de la Declaración de los Derechos del Niño el 20 de noviembre de 1959. Si bien este texto no estuvo completo, sería 30 años después, también un 20 de noviembre, pero de 1989, que harían completo el texto de los derechos de la infancia. Entonces la ONU estableció que ese día se tenía que conmemorar a las infancias universales. Esta declaración es la más firmada de la historia. Tiene 195 firmas, vaya, 195 estados son los que la avalan. ¿Qué tiene que ver que la avalen muchos, que tenga 195 estados? Cada estado, al haber firmado, se comprometió a que esta declaración la tenía que cumplir. ¿A qué vamos con esto? Que si en la declaración evitaba la prostitución infantil, que de hecho lo hace, México, que es firmante, estaba obligado a que en su país no se permitiera este tipo de delito. El texto que habíamos comentado, la Declaración de los Derechos del Niño de 1989, contiene 54 artículos. Si bien estos artículos no los vamos a mencionar, sí vamos a mencionar los 3 protocolos. Uno, que habla sobre la prostitución infantil y sobre la venta de menores. El segundo, que habla sobre los niños en los conflictos bélicos. Vaya, tratar de evitar que los niños entren a los ejércitos y peleen en una guerra, que esto sucedió en la Primera Guerra Mundial. Y el tercer protocolo es cómo vamos a hacer las denuncias y las vamos a pasar a la Organización de las Naciones Unidas. Este es tal vez el más difícil porque al final de cuentas muchas de esas denuncias no han llegado hasta ahí, sobre todo en un país como México. Esta es una crítica a México, ya que tiene uno de los mayores índices de trabajo infantil y de explotación infantil. Eso es una parte importante para analizar porque es algo que tenemos que evitar. Los niños merecen disfrutar de sus infancias. Los niños no deberían estar trabajando, deberían estar jugando. El 30 de abril tiene su origen desde 1924. Sin embargo, podríamos irnos antes. La Primera Guerra Mundial fue la más destructiva en ese momento e incluso involucró a los niños. Ahí es donde llega Eglantine Jebb, una mujer británica que fundó varias instituciones para proteger la infancia. Entre estas instituciones crea la llamada Declaración de Ginebra. En esta declaración, si bien no es muy larga, sostiene que los niños deben tener su infancia íntegra, vivirla sin trabajar y sin tener estos conflictos armados como la Primera Guerra Mundial. Si nos vemos, la Primera Guerra Mundial destruyó prácticamente toda Europa y por supuesto dejó marcada la infancia de los niños, porque ellos en lugar de estar jugando se la pasaban encerrados evitando los bombardeos, los nuevos tanques, que fue una de las grandes maravillas de la Primera Guerra Mundial, y evitando la matanza. Si bien mucho de la guerra se suscitó en territorios prácticamente desiertos, la verdad es que el ímpetu de la guerra evitaba que pudiera haber una infancia íntegra. Y sería bueno volver a la señora Jebb, porque ella funda en 1919 Save the Children con su hermana Dorothy Buxton. Esto es una de las primeras instituciones que va a proteger a la infancia. También estuvo ayudada por la Cruz Roja. Una gran ventaja porque lo mismo se buscaba también esta salud pública para los niños. La Alianza Internacional Save the Children adoptó la primera Declaración de los Derechos del Niño, que luego fue ratificada por el Cuarto Congreso General el 28 de febrero de 1924. Es aquí donde entra la Sociedad de Naciones, el preámbulo de la ONU. La ONU, antes de ser la ONU, era la Sociedad de Naciones. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, esta evoluciona a la Organización de Naciones Unidas. La Sociedad de Naciones en 1924 adoptó esta declaración de manera universal, hizo que todos los países la firmaran para poder generar una infancia feliz. La Declaración de Ginebra de 1924 establece una gran frase: el mundo le debe al niño lo mejor que ésta puede darle. Y ustedes dirán,
¿Por qué 30 de abril? En México se celebra el 30 de abril desde el año 1924, cuando Álvaro Obregón, presidente en turno, y su secretario de Educación Pública, José Vasconcelos, ratificaron las declaraciones de Ginebra. ¿En qué fecha? El mismo 30 de abril de 1924. Gracias a que ellos ratificaron en esta fecha, deciden que esa misma fecha va a ser la conmemoración del Día del Niño en México. ¿Por qué? Una de las cosas que decía la Declaración de Ginebra era que se tenía que conmemorar por país un día a la infancia. Por eso en muchos países, incluso Latinoamérica, el Día del Niño y el Día de la Infancia, que es el 20 de noviembre, son diferentes. Ahora, si hablamos en términos generales de esta Declaración de Ginebra, esta declaración es una de las primeras que da las leyes para los niños en el aspecto de que el Estado está obligado a cuidarlos, protegerlos y alimentarlos. Esa es una parte muy importante. Prácticamente te está diciendo la Declaración de Ginebra que en tu país, si firmaste, no debe haber pobreza ni hambruna infantil. Algo que, como sabemos, en México pues no sucede. México tiene un gran índice de pobreza infantil. Vaya, tiene un gran índice de pobreza en general, pero a los niños les afecta mucho más. Les afecta incluso en el crecimiento, tanto de todo tipo, en un crecimiento físico como en un crecimiento mental. Esa es una gran crítica que se puede tener en general en todo el mundo, en el aspecto de cuidar a la infancia para poder tener un mejor futuro. Y un dato bastante interesante, como un punto y aparte de todo lo que hemos dicho, es que según un acta que está exhibida en una notaría pública en la ciudad de Victoria, Tamaulipas, en un lugar que se llama Toyucam, que está en el estado de Veracruz, ya se celebraba el Día del Niño el día 8 de mayo desde 1916. Si bien es un dato aislado, es bastante interesante ver que en un lugar ya se celebraba la infancia mucho antes que se diera por oficial el 30 de abril como Día del Niño. Eso es todo por este video. Si te gustó y aprendiste algo nuevo, puedes darle like y suscribirte. Nos vemos en el siguiente video. Este fue el Delirio Histórico.